Hola chavalada, ¿cómo estamos otra vez aquí con vosotros? Por supuesto, no es domingo, no. Ayer se me pasó, tuve cosas que hacer, quería hacer el vídeo, pero como no fui a misa no pude hacer el vídeo y ahora os lo voy a hacer, ¿vale? Ya sabéis, mis vídeos como siempre, en directo y sin pelos en la lengua ni filtros en la cabeza. Y el que diga lo contrario, pues que se vaya. Y ya está. Hoy os voy a hablar de unas anécdotas, ¿vale? Primero vendrán unas anécdotas de mi juventud temprana, pubertad, eh, que se las dedico a mi difunto padre, porque son unos recuerdos que me vinieron de acordarme de él. Y luego, por esos recuerdos, luego cuando tuve 17 y 18 años, pasé por esos mismos sitios zumbando unas cuantas cajas rurales y es la anécdota va de todo, ¿vale? Pues bueno, no sé si alguna vez os conté que bueno, ya sabéis que mi familia pues provenía de Burgos y de Madrid, por parte de madre de Madrid, por parte de padre de Burgos. Entonces mis vacaciones, cuando era un chaval, pues eran en los pueblos de mi padre y de mi madre. Íbamos a Burgos, íbamos a Madrid. Quiero recordar las de Burgos. Primero porque me lo pasé muy bien. Pensar que, no sé si lo expliqué, pero está en los libros. A mí con 8 años, a mí me llevaban a Sandoval de la Reina, que es un pueblecito pequeño de Burgos, de 100 y pico habitantes, pero bueno, con su iglesia, su panadería, pues todo, ¿no? Y a mí me llevaban allí de vacaciones. Y bueno, no voy a explicar esa anécdota, la cosa que, bueno, el párroco del pueblo pues no estaba muy contento ni conmigo ni con mi familia, por decirlo así, pensar que era época de Franco y nos llamábamos Rojo. La cosa que yo tenía 8 años, no una conciencia normal de la vida, pero de esa edad, ¿vale? La cosa que mis padres, pues mi madre como buena católica me quiere que haga la primera comunión y quiere que la hagamos en Sandoval de la Reina y Padatín. Bueno, la cosa que el cura dice que no. Esta es la primera anécdota y ahí es donde vi en acción al hermano de mi padre o mi tío, que también, por desgracia, está fallecido, era mayor que mi padre. Aquel hombre se tiró toda la vida cargando la leche de los pueblecitos pequeños y luego la llevaba a Burgos, que estaba la central ahí. Ahora no, la leche pascual. Estaba la central en Burgos y entonces él cogía en los pueblecitos, pero claro, eran unos bidones una de chapas, no lo puedo, el que sepa pues lo sabrá, pero bueno, la cosa que eran 50 litros de leche que cogía, 50 en una mano y 50 en otro, y la subía a su camioneta, había, bueno, camión había, pues 20 y tantos años haciendo este trabajo de 50 kilos aquí y 50 kilos aquí y subiéndolo a su camioneta así durante 20 años, muchas horas al día. El que sea profesional de la musculación se imaginará los deltoides, los bíceps y los tríceps que podía llegar a tener mi tío. Y era un tío normal, como persona, tío era mi tío, pero era una persona normal. La primera anécdota viene aquí. Eh, y lo digo con... Ahora diréis, pues mira cómo se ríe de su padre. Pues bueno, no, me río con mi padre. Me ríe mucho y mira que tuvimos problemas, pero de juventud me reí mucho con él. Mi padre era un cachondo, ya dije que no creció más por los cojones que le pesaban, ¿no? Pensar que en aquella época que os estoy hablando, yo y mi hermano tendríamos 10 11 años,
sería 73, 74. Mi padre tenía un 1430 especial en aquel momento, que era un coche ya simpático. No de ricos, pero era un coche simpático de clase media, la cosa que le gustaba conducir fuerte y tuvieron un accidente pues, mientras iban a cazar y se compró un Ford Taunus que ya era un cochazo en aquel momento, un Ford Taunus en el 70 y pico, 74, 75, pues era un cochazo. Y entonces cuando lo compraron con matrícula de Burgos, mi padre y su hermano, mi tío, pues venga, bajar que os llevamos a Burgos a pasear con el coche y entonces así para eso, lo típico, para enseñarnos el coche y comprarnos alguna bobada en Burgos. Pero bueno, venga, que ya sabéis que me enrollo mucho. La cosa que cuando vamos a entrar a Burgos, mi padre estábamos en Sandoval de la Reina, a Burgos pues habrá 50 y pico kilómetros, de Villadiego a Burgos habían 40 y tantos, porque luego hablaré de una anécdota de estas, y de Sandoval a Villadiego habían 10. La cosa que ellos pues bueno, no sé si fueron fuerte o no fueron fuerte, pero la anécdota es que cuando llegamos a aparcar, cuando estaban buscando un sitio para aparcar, cerca de la calle Paloma, supongo, para donde está la catedral y para poder tapear bien, entonces pues estaban intentando aparcar por ahí. Entonces no había tantos parkings ni mierdas de esas, y cuando buscaban, pues bueno, llegó otro coche y ¡pam! Marcha atrás se les coló, ni más ni menos. Pero mala cosa hicieron aquellos que se colaron, mala cosa porque mi padre y su hermano no eran mala gente. No eran mala gente en el sentido que no eran delincuentes, eran trabajadores, pero eran de Burgos, eran brutotes. Y entonces que alguien les hiciera... No quiero decir que todos los de Burgos sean brutotes, en aquel tiempo eran bastante brutotes en general y en Burgos pues un poquito más. Pensar que de ahí venía Urtaín, un boxeador que entrenaba pegando puñetazos a una vaca y las tiraba. Vale, pues bueno. Mi padre y mi tío, cuando ven aquella reacción de los tíos que le cortan el paso y les han quitado el sitio, mi padre, sin pensar que el coche era nuevo ni nada, dice, vosotros dos, quietos ahí, y hace con el coche, ¡ra! Y se pone, pero así, puerta con puerta con los otros, clac, para que no pudieran salir por este lado, y mi tío y mi padre salen por la puerta del copiloto, y mi tío va corriendo para este de aquí, porque claro, son cuatro los conductores son cuatro las personas del otro coche, pero dos delante y dos detrás, como han puesto el coche aquí, no pueden salir los dos de aquí, y mi tío cuando llega aquí, yo desde el coche solo veía que asomaba uno y mi tío hacía ¡boom! Y tío al suelo. Asomaba el otro. ¡Boom! Mi tío y el otro al suelo. El segundo, cuando iba a salir, que iba a atacar a mi tío, es cuando llegaba mi padre, que había sido el segundo en salir del coche, y bala que les dieron a los cuatro. Pero ya te digo, puñetazo que daba mi tío era cao total. Ya no se volvía a levantar esa persona. Así que cuando llegó mi padre eran 2 para 2. Puñetazo que dio mi tío y lo rompió al otro. Y mi padre, por supuesto, rompió al otro también. Tuvieron juicio y tuvieron que pagar porque les quitaron la dentadura a la mitad de ellos. Digo lo de la dentadura porque me ha venido, que antes os he dicho que la primera anécdota venía con mi tío, porque cuando el párroco dijo que no me daba la misa porque era hijo del diablo, así se lo soltó a mi tío. Mi tío era su vecino, él tenía la panadería aquí,
mi tía era la panadera y la casa del cura estaba aquí. Entonces, claro, cuando mi tío llega a casa y mi tía le dice, el párroco ha dicho que no le da la misa a tu sobrino. Y dice, ven conmigo. Y fuimos, me acuerdo de que fue brutal. Me cogió de la mano y dice, ven para aquí. Hicimos la vuelta a la esquina, le picó en la puerta, salió el párroco, le dijo que me han dicho que no vas a darle la misa, la comunión a mi sobrino, y solo que dijo no, no le dio ninguna explicación. Le metió una hostia que le quitó la mandíbula del medio. Tuvo juicio con el obispado también durante muchos años. Bueno, esa era mi familia ahí en el norte. Luego yo ya de más mayor con mi hermano nos gustaba ir mucho porque claro, teniendo esa gente así y habiéndonos enseñado eso, pues íbamos para allí, íbamos mucho para allí. Luego os voy a explicar una pequeña anécdota también, pero si no, no llegaré a las otras. Mi hermano y yo ya cuando teníamos 17 y 18 años, él tenía carné de coche y tenía un Gol GTI. Yo aún no tenía carné de coche, pero tenía un Copa, un R5, un Copa Turbo. Y entonces hacíamos carreras de Villadiego a Burgos porque nosotros a veces sí que nos quedábamos en Villadiego si eran fiestas o fines de semana y tal. Pero si eran los días de diario, claro, en Villadiego tenían que currar nuestros amigos. Y entonces mi hermano y yo nos bajábamos a Burgos y hacíamos carreras. Y entonces yo me acuerdo, ahora estarán los pejilleros como siempre, como una vez que dije que una vez que hice una kilometrada con un Ford Mondeo y se me salió que era Cosworth y no existe el Ford Mondeo Cosworth. Tíos, que sabéis, tengo una neurona. Quería decir con aquel Ford Mondeo, pues que era el más potente, el 2800 que había, creo, y ahora si digo 16 o 24 válvulas, pues también me darán el rollo. Pues bueno, me importa una mierda. La cosa es que nosotros, un día mi hermano me vacilaba de que lo hacía en 19 minutos. Entonces yo le dije que yo lo hacía en menos, ¿no? Por supuesto, éramos hermanos, él era el mayor, yo el menor, y nos picábamos continuamente, ¿no? Entonces yo le demostré que los 47 kilómetros que había de Villadiego a Burgos se podían hacer en 17 minutos. Ahora, por supuesto, hay una autovía, una autopista, y no está la carretera por donde nosotros bajábamos. ¿Por qué he soltado esto? Porque gracias a todo a este pasado que yo tuve por el norte, cuando en el 78-79, incluso en el 80 o 79-80, aquí en Barcelona, había tanta gente enganchada a la heroína y atracando bancos, pues a mí se me ocurrió, bueno, a mí y a mi banda o mis amigos, que no es que fueran míos, sino no, atracábamos juntos, se nos ocurrió hacer la ruta del norte. Para nosotros la ruta del norte era eso, salir de Barcelona, tirar de Lérida para arriba y a partir de Logroño empezábamos a atracar, ¿no? De Logroño, Burgos, Palencia, Zamora, y entonces toda esa zona me la conocía por aquella época, ¿no? Y las anécdotas que quería explicar, pero no explicar, sino que lo tendréis que leer, que lo suelto a eso, ¿no? La ruta del norte era muy buena porque primero no estaba controlada como la ciudad. En los pueblos sí que había bancos, pero bancos más pequeños, pero lo que estaban eran las cajas rurales. Y las cajas rurales
había 2 o 3 veces más dinero que en los bancos. Y entonces cuando nosotros empezamos de Logroño para arriba a hacer cajas rurales, cuando llegamos a Burgos, como yo era el que conocía la zona y las carreteras pequeñas, pues nos fuimos, y ahora diré 3 sitios para que los de la zona, pues a ver si se acuerdan. No me acuerdo ahora cómo fue exactamente, pero sí que en Osorno estaba, creo que ahí estaba, aparte que es un pueblo grande y que yo había ido a pescar cangrejos de pequeño, porque pasa el Pisuerga, y hay muy buenos cangrejos, pues bueno, o sea, ahí también estaban las Galletas María. Era un pueblo con mucha actividad, con mucho dinero, y ahí en un mismo día hicimos el de Osorno, el de Aguilar de Campoo, eh, y... y me tengo que coger eso, Herrera de Pisuerga. Es que al decir que pasaba el Pisuerga se me había ido. Hicimos Herrera de Pisuerga, Osorno y Aguilar de Campoo. Éramos 5 tíos, íbamos 3 coches, un coche siempre iba uno solo, y ahí estaban las armas, los pasamontañas, el dinero. Ese iba como de escolta y apenas aparecía con nosotros, ¿no? Y luego llevábamos un 124 FU y el 318, una inyección de la BMW, pero que en aquel momento lo habíamos comprado en Andorra con matrícula turística y con un pasaporte falso. Y entonces, pues bueno, pensar que no había móviles, no había internet, y entonces, pues sí, pudimos hacer 3 atracos en un mismo día. Luego nos fuimos a mi casa de Villadiego, por Melgar del Fermentar para abajo hasta Villadiego, y ya pues ahí estuvimos una semanita escondidos, y luego ya volvimos a hacer la ruta por otros sitios. Subimos para León y de León para Orense. Bueno, chavales, que empieza a ser larga y no me gusta. Así que aquí dejo esta historia, que espero que os guste, y acordaros de seguirme en todas mis redes y comprar todas mis novelas. Ah, este fin de semana estoy por Valencia. Soy juez en la Copa THC. Venga, nos vemos.